Hola amigos, en esta sesión 23 les voy a mostrar cómo es la liquidación de una anualidad anticipada y cómo es la amortización de la deuda en esta misma modalidad, y lo voy a reflejar o ilustrar mediante el siguiente ejemplo. Miremos, un concesionario de vehículos vende un vehículo a crédito a un precio de 25 millones de pesos y cobra una tasa de interés del 28% efectiva anual sobre saldos. El plazo fijado es de 48 cuotas mensuales de manera anticipada y sin cuota inicial. Calcula el valor de las cuotas y elabore un plan de amortización de la deuda donde se muestre el comportamiento del saldo de la deuda, el interés y el abono a capital. ¿Cuál es la característica de una anualidad anticipada? Pues que el primer pago de la serie se realiza en el momento en el cual se adquiere la obligación. Y este primer pago no se considera en sí como una cuota inicial. Simplemente todos los pagos son iguales y ese primer pago se realiza en el momento de adquirir el compromiso. Podría existir una cuota inicial adicional, pero en este caso, en este ejemplo, pues no se está dando. Entonces el primer paso es, como siempre, plantear o colocar las variables conocidas. Como primera variable conocida tenemos el precio del vehículo. Entonces tenemos aquí entonces el valor inicial de la obligación. Valor inicial de la obligación. Es decir, el valor de 25 millones de pesos. Otro dato que tenemos es la tasa de interés efectiva anual. Tasa de interés efectiva anual del 28%. Y adicionalmente tenemos el plazo, que en el caso de las anualidades se da en cuotas. Entonces son cuotas mensuales. En este caso particular son 48 cuotas mensuales. Procederíamos entonces inicialmente a calcular el valor de la cuota. Pero en este caso nos fijamos que tenemos una tasa de interés expresada como efectiva anual y tenemos que las cuotas son mensuales, es decir que el periodo de la tasa de interés no concuerda con el periodo del pago de las cuotas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es, a partir de una tasa de interés efectiva anual, calcular una tasa de interés mensual. Entonces colocamos tasa de interés que sería periódica mensual. Y para esto nos valemos entonces de la tasa de interés nominal que está en una fórmula de Excel. Entonces nosotros vamos a buscar la función de Excel. Entonces invocamos mediante fx, buscamos en las categorías financieras, buscamos la función tasa y en la función tasa buscamos tasa nominal. En la tasa nominal nos pide, en el cuadro de diálogo nos pide la tasa efectiva, la cual ya tenemos acá, 28% efectiva anual, la cual se encuentra ubicada en la celda B9 y donde dice periodos por año. Nosotros sabemos que en el año hay 12 meses, entonces le decimos 12 meses por año y le decimos aceptar y le damos el formato adecuado. Entonces tenemos allí una tasa nominal del 24.9%, la cual con la tecla F2, como siempre lo hemos hecho, dividiendo entre 12, modificando la fórmula dividiendo entre 12, obtenemos la tasa del 2.1% mensual, que es la tasa que se va a aplicar para calcular la tasa
para calcular la cuota, que en este caso la cuota es anticipada para el pago de la obligación de los 25 millones de pesos, que es el costo del vehículo a precio de contado. Entonces posteriormente nosotros debemos ubicar aquí valor de la cuota, y entonces mediante una fórmula en Excel también colocada de color amarillo, ¿cierto? Invocamos fx y con la función fx calculamos el valor de la cuota. Entonces nuevamente mediante la función financiera buscamos la función pago, porque es el valor de una cuota, ubicamos la función pago y nos genera un cuadro de diálogo, y vamos a diligenciar las siguientes variables. Tasa, le damos la tasa de interés que acabamos de calcular, la cual es mensual. Número de periodos, pues ya sabemos que la obligación se va a pagar mediante 48 cuotas mensuales. Y el valor BA, valor actual, es el valor de la deuda, que son 25 millones de pesos. Y aquí sí, como la obligación se va a cancelar a partir del momento cero, es decir, el momento en el cual se adquiere la obligación, en la parte donde dice tipo, ¿cierto?, nosotros debemos colocar un valor lógico ahí. Nótese que en la parte inferior explica, tipo es un valor lógico que menciona que para pago al comienzo del periodo, que en nuestro caso decimos que esa celda vale 1, entonces le colocamos 1, y ese 1 es para cuando la anualidad es anticipada, o sea, para pagos al inicio del periodo. Entonces le decimos aceptar, y cuando le decimos aceptar nos da el valor de la cuota, que es que se va a presentar al inicio del periodo, o sea, repito, desde el momento en el cual se adquiere el compromiso o la obligación. Como decimos que cuotas o pagos en pesos no los hay negativos, entonces con la tecla F2 nosotros colocamos o anteponemos a la fórmula un valor negativo para que este se convierta en valor positivo. Posteriormente ya sabemos que la cuota a pagar es de 811.253,46 a partir del momento cero. Procedemos a elaborar la tabla de amortización, que tiene los mismos parámetros de las tablas que hemos elaborado en las anualidades anteriores, cuando hacíamos el caso de anualidades vencidas. Aquí también se hace una tabla local, la cual involucra las siguientes variables. Involucra periodo, involucra saldo de la deuda, involucra el interés, involucra abono a capital, y nuevamente pues la cuota es fija. Entonces aquí tenemos nosotros que son las mismas columnas que siempre hemos tenido. Entonces, como en el periodo nosotros tenemos que ubicarlo dependiendo del plazo, y tenemos que son 48 cuotas a partir de la primera. Si estamos diciendo que son 48 cuotas a partir de la primera, entonces los pagos cesarán en el periodo 47. Luego nuestro periodo iría desde el momento 0, en el cual se incluye una cuota, hasta el periodo 47. O sea que ahí tendríamos nosotros los 48 pagos. Entonces haríamos un periodo de 0 a 47. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Hasta ahí llevamos 44 periodos. Y lo dejamos hasta 47. Luego empezamos a formular la tabla y decimos que en el momento 0, ¿cuál sería el saldo? Miremos a ver. Entonces, en el momento 0, nuestro saldo no serían los 25 millones, por cuanto en el momento 0 hubo un abono. En el momento 0 no hay intereses, porque no ha transcurrido todavía un periodo, ya que los intereses serán vencidos. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es colocar como abono a capital todo el pago de la primera cuota. Luego, entonces tendríamos acá igual a 811.253,46. Ese sería el abono a capital. Como siempre lo hemos mencionado, el abono a capital sería igual al abono de la cuota, que es 811.253,
quitándole los intereses, que en este caso no hay. Luego nosotros, para conservar el mismo esquema, diríamos que es igual a ese mismo valor de 811.253, al cual le damos con la tecla F4, nos ubicamos en la celda con F2 y le damos F4 para que le coloque signo pesos a los valores de la celda y nos amarre la celda, y le restamos entonces la tasa de interés, y ahí tenemos nosotros cómo se calcula el abono a capital. Este valor que aparece ya, el interés es 0, como por lo mencionado anteriormente, pues el interés es vencido. Y para calcular el saldo tendríamos nosotros entonces que tomar el valor de la deuda, que son 25 millones de pesos, que está en la parte superior en la celda B8, y le restamos el valor del abono a capital. Y ahí tenemos nosotros el diligenciamiento de nuestra primera fila, que corresponde al periodo 0. Esta fila tiene una forma muy particular de formulación. Vamos a formular la fila número 1, o sea, la fila correspondiente al periodo número 1. Para formular esta fila, iniciamos con el interés. El interés sería igual, entonces, de acuerdo a nuestra filosofía de cálculo vista anteriormente, el interés sería igual entonces a ¿qué? Al saldo que teníamos anteriormente en el momento 0, que es 24.188.747, multiplicada por la tasa de interés, que es del 2.1% mensual, la cual tenemos en la celda B11, la cual siempre se va a usar como referencia en toda la tabla, y para eso nosotros le damos la tecla F4 para que la celda se utilice como referencia en toda la tabla. F4, y ahí ya calculó el interés generado en el periodo 1. Nuevamente, para calcular el abono a capital, decimos que ese abono a capital es igual entonces a la cuota, ¿sí? A la cuota que está ubicada en la celda B12, con un F4, porque siempre va a ser, la cuota va a ser igualita, con un F4, ¿cierto? Restándole entonces la celda C16, que es la de los intereses. Y posteriormente calculamos el saldo, que es igual entonces a la celda donde tenemos el saldo anterior, restándole el abono a capital. Posteriormente, estas formulaciones se copian a lo largo de toda la tabla, y tenemos entonces ya la formulación de toda la tabla hasta el vencimiento. Y vemos que si nuestra tabla quedó bien hecha, debería aparecer en el periodo 47 un saldo de 0 pesos. Entonces nuevamente interpretamos la tabla, ¿sí? En el momento 0, repito, todo el abono de la cuota se va a capital, por cuanto en ese momento no hubo generación de intereses, porque el interés es vencido. Si bien es cierto que la cuota es anticipada, el interés es vencido. Por lo tanto, toda la cuota será capital, y arrancamos con un saldo inicial que no es exactamente el saldo de la deuda de 25 millones de pesos, sino que es el saldo menos ese abono que acabo de mencionarles. En el siguiente periodo sí hay una causación de intereses, y por lo tanto toda la cuota no es a capital, sino que hay solamente un valor inferior de intereses. Nótese que aquí hay unos intereses de 502.757 y un abono a capital de 308.496. Y así se va distribuyendo entonces los abonos de intereses y capital de cada una de esas cuotas. Y esa es la modalidad de amortización cuando se incurre en una obligación bajo la modalidad de anualidad anticipada. Este caso se da mucho cuando en lugar de recibir un préstamo en efectivo, se recibe un bien, es decir, se incurre en una obligación que generalmente no se recibe pues en efectivo, sino que se compra un bien a crédito. Bien, amigos, si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, y espero que te haya gustado, de verdad. Te espero en la sesión 24, donde veremos otro caso
de este tipo de anualidad anticipada.